Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 14 inclusive. Hoy entramos en estos versículos por primera vez y vamos a estar considerándolos una nueva frase larga del apóstol Pablo, comas y puntos y comas para nosotros en el español, difícil de desentrañar por lo extensa, pero allí vamos de nuevo con los originales bíblicos. En controles, Marcia Anabel Córdoba, mi nombre Rubén Herrera, bienvenido a nuestro programa. Te escuché. Mi corazón quiere saber cuál es el camino y qué tengo que hacer para llegar a tu corazón. Dime por favor qué puedo hacer para escuchar tu voz en
Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy vamos a ver que no es importante simplemente el ser, sino lo importante es movernos en este concepto de ser, yo como hijo de Dios, y estar al tanto de todas aquellas cosas que son propias nuestras, que son nuestros derechos. No es solamente llegar al conocimiento del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No radica solamente en una decisión, no necesita de simplemente una convicción férrea, de una fe firme. También el Hijo de Dios, en el que va, en el entretanto, en el que llegamos a la presencia de Dios para estar con Él definitivamente y por toda la eternidad, necesitamos contar con conocimiento de su voluntad. El Hijo de Dios debe saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Y cómo arribar a esta voluntad? Bueno, quizás una respuesta fácil sea, bueno, es hora de conocer la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, etcétera, etcétera. Y esto es parte de conocer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo está intercediendo en oración por los colosenses para pedir que sean llenos de el conocimiento de su voluntad. Pero no solamente un conocimiento de voluntad general, sino dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A menudo nos encontramos con personas que creen conocer exactamente lo que significa la voluntad de Dios. Muchos han remitido el tema de la voluntad de Dios a, bueno, ya sé lo que Dios quiere que yo haga, o en realidad sé lo que Dios quiere que no haga. Dios no quiere que peque, Dios no quiere que haga esto o aquello. Han remitido el conocimiento de la voluntad de Dios simplemente a aquello de lo que nos tenemos que cuidar o a lo que nos tenemos que negar. Pero cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Esa voluntad no negativa, sino la voluntad positiva, ¿qué es lo bueno que Dios tiene pensado para ti? La respuesta generalmente es muy ambigua. Bueno, la verdad que no lo sé, quizás algún día Dios me muestre su voluntad, y es como una asignatura pendiente o una tarea postergada. ¿Debemos vivir los creyentes conociendo así la voluntad de Dios, una voluntad general? Hay quienes han tomado esto de la voluntad de Dios de forma escatológica. Bueno, quieren saber qué va a pasar de aquí en más y los acontecimientos futuros, y más o menos tienen un croquis de lo que fue el pasado, de lo que es más o menos el presente y de lo que será el futuro. Y ellos dicen, yo conozco lo que es la voluntad de Dios. Realmente están llenos de un conocimiento general, acontecimientos que van a venir sobre la humanidad. Y esto es bueno, y es bueno saber en qué tiempo nos estamos moviendo. Pero todavía no responde la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Algunos dirán, bueno, la verdad que la voluntad de Dios para mi vida yo la conozco a partir de mis dones y a partir de mi capacidad y de mi talento. Dios me ha hecho un profeta, Dios me ha hecho un pastor, un evangelista, un apóstol. Dios me ha dado un ministerio y esta es la voluntad de Dios para mi vida. En realidad, lo que están hablando es acerca de la función ministerial, pero no es
realmente toda la voluntad de Dios para su vida. Porque la vida de un apóstol o la vida de un profeta, de un evangelista, un pastor, un maestro, no queda solamente en aquellos tiempos en lo que está ejerciendo el ministerio o en lo que Dios lo está utilizando como don. Tiene familia, tiene vida propia, le pasan otras cosas, no todo está detrás de un púlpito o detrás de una lectura de la Biblia o de una oración. Así que volvemos a quedarnos con una respuesta muy escasa de cuál sea la voluntad de Dios. No es suficiente entonces sabernos cristianos, no es solamente suficiente saber qué no debemos hacer, no es suficiente saber en qué tiempo estamos viviendo y experimentando escatológicamente la voluntad de Dios, no es solamente suficiente saber cuál es nuestro don o nuestro ministerio. La voluntad de Dios es mucho más que eso. El Señor la definió que era como comer y beber. Mi voluntad, la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Lo que Dios ha tenido planeado para nosotros desde el principio. ¿Está plenamente consciente de esto? Hacemos nuestra pausa. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. De ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia enamórame
Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocimiento de su voluntad. Recién hicimos una cantidad de cosas de la que decimos a veces nosotros los creyentes, es la voluntad de Dios. Hemos pensado que conocer la voluntad de Dios tiene que ver con esa cantidad de listas de cosas que no debo hacer. Y muchas veces, afanados con esas cosas que no debemos hacer, nos olvidamos de las cosas por hacer. Hemos confundido la voluntad de Dios con saber algo de su palabra, un poquito de aquí y un poquito de allá, y manejarnos más o menos, y hemos asumido que conocer la voluntad de Dios tiene que ver con, estar enterándonos diariamente de algo nuevo que surja en la Escritura. Eso no es conocer la voluntad de Dios, no es un mero conocimiento intelectual. Tampoco tiene que ver con descubrir el don y el talento o el ministerio que Dios ha puesto o nos ha encargado en nuestras manos. Es parte de la voluntad de Dios, pero nuestra vida no se circunscribe solamente al aspecto ministerial. Usted deja en algún momento el púlpito, en algún momento deja el micrófono, en algún momento deja la visitación o el pastorado, en algún momento usted se encuentra a solas, en algún momento usted tiene intimidad con los suyos, con su familia. Así que conocer la voluntad de Dios es mucho más compleja porque no se remite solamente al área ministerial. Hay quienes piensan que conocer la voluntad de Dios, también dijimos, tiene que ver con lo escatológico, es decir, con lo futurista, saber en qué momento, las señales, estudiar los tiempos y saber en qué tiempo nos estamos moviendo. Bueno, eso no es necesariamente también conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas personas conocen dónde están, que están en el periodo o en la dispensación de la gracia y cuáles han sido las cosas cumplidas y qué es la expectativa de las cosas por cumplirse y etcétera, y pueden recitarle de memoria cuáles serán los pasos que vendrán y poner en orden los caballos del Apocalipsis y poner en orden las copas derramadas, etcétera, irse hasta el gran trono blanco, etcétera, hacer como una especie de historia acerca de todos esos acontecimientos que esperan sean vividos por los hombres. Pero esta no es la voluntad de Dios. Cuando el Señor habló acerca de la voluntad del Padre, dijo: es mi comida y es mi bebida. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto está en Juan, el capítulo 5, versículo 34. El apóstol está orando para que entremos en el conocimiento de su voluntad. ¿Qué es realmente la voluntad de Dios? Muchas personas piensan, la voluntad de Dios tiene que ver con esas grandes decisiones que yo vaya a tomar en la vida, como por ejemplo, qué carrera voy a estudiar, o con quién me voy a casar, qué trabajo voy a elegir, a qué me voy a dedicar, a dónde voy a vivir, qué viaje voy a realizar. Y buscan afanosamente en esas circunstancias saber y conocer cuál realmente es la voluntad de Dios. Han confundido voluntad de Dios como aquella señalización cuando se bifurcan dos caminos. ¿Voy a la mano derecha o voy a la mano izquierda? La voluntad de Dios no tiene que ver con tirar la moneda si es cara o seca. La voluntad de Dios tiene que ver con otra cosa. Y el apóstol Pablo dice que pide que tengan conocimiento
de su voluntad en toda sabiduría espiritual y en toda inteligencia espiritual. Y antes de entrar a estos temas de sabiduría, o qué se entiende por sabiduría espiritual y qué se entiende por inteligencia espiritual, vamos a recrear el concepto, luego de nuestra pausa, de lo que es la casa judía, lo que se espera del Hijo, la voluntad del Padre en una casa común, porque si tenemos que remitir la voluntad del Padre y la tenemos que entender desde la mentalidad judía. El Señor habló de su Padre como un Padre judío, y Él dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que para el Señor, la voluntad del Padre estaba en perfecta correlación con las conductas cotidianas, las vivencias comunes que vivía cualquier hijo judío dentro de la casa de su padre. Pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Tu dulce palabra. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es interesante que los creyentes hablamos permanentemente acerca de la voluntad de Dios y tenemos tan pobre conocimiento de ella. Nos llenamos la boca diciendo, bueno, esta es la voluntad de Dios, y a veces administramos la voluntad de Dios a los otros como teniendo una receta infalible acerca de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. El apóstol no está diciendo, bueno, muchachos, aquí le envío lo que ustedes tienen que hacer. De acá no se me separan, me siguen todo esto a punto y coma de lo que yo les diga. El apóstol dice algo bien diferente. Estoy orando por ustedes para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De manera que no es una cosa que va a ser impartida desde una persona a otra, sino que va a ser impartida desde el mismo cielo, desde el mismo corazón del Padre. La voluntad de Dios tiene que ver con la voluntad de un Padre. La voluntad de Dios va a llegar a nosotros, sus hijos, en base a la relación y a la íntima comunión que tengamos nosotros como hijos con el corazón del Padre. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque necesitamos entrar en el contexto bíblico. Cuando el Señor habló acerca de la voluntad y de hacer la voluntad del Padre, Él lo veía como un hijo judío. Como un hijo judío, estaba solamente para ser direccionado como una flecha en la aljaba de su padre. Como un hijo judío, estaba para seguir los designios, las direcciones de su padre. Como un buen hijo judío, no nacía para hacer lo que bien se le venían en gana o bien le parecía, sino para seguir el lineamiento, el trazo, el propósito ya marcado por el Padre. A ver, recordemos algunas cosas en la vida del Señor Jesucristo. Tenía 12 años de edad cuando fue a rendir el Bar Mishá en el templo, y nada menos que con los principales ancianos y sacerdotes de Jerusalén. Y allí le encontramos discutiendo y hablando, preguntando y respondiendo. En realidad está haciendo el Bar Mishá, en el lugar más estricto y en el lugar más riguroso que se puede hacer. A los 12 años o 13 años, dependiendo del muchacho, iban a rendir este conocimiento de la Torá. Tenían que tener un conocimiento pleno de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Y la ley debía ser conocida a perfección. Habían entrado en el conocimiento de la Escritura, de la lectura de la palabra, y de hecho la escuela había sido basada en los textos sagrados. Estaban rindiendo la adultez para ser parte de la sinagoga local. Cada vez que rendían el Bar Mishá, luego de eso se incorporaban al lugar de los varones o de los hombres dentro de la sinagoga. Abandonaban la falda o el costado al lado de su madre para irse directamente al sector de los hombres. Pero previamente había este examen del Bar Mitzvah. El Señor llegó allí a Jerusalén, y cuando su madre, toda ansiosa y preocupada, nerviosa, lo buscaba,
dice que le encontraron en el templo. ¿Y qué dijo él? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No entendió que los negocios de su padre eran los negocios de su padre terrenal, la carpintería, aunque sí volvió con ellos y se sujetó a ellos hasta el ministerio, dice la Escritura, hasta el tiempo de su manifestación. Pero él entendía una cosa bien clara. Había una comunión íntima con el Padre Celestial, y él estaba haciendo los negocios de su Padre, o estaba en los negocios de su Padre. Estaba atendiendo aquello que era la voluntad de Dios Padre. Cuando le vemos entrar en el ministerio, pasa exactamente así. Va a venir el momento del bautismo, los cielos se abren y el Padre, en íntima comunión con él, lo aprueba diciéndole: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Llegó el momento de la transfiguración en el monte, llevando a sus discípulos Juan, Pedro y Jacobo. Y una sola voz aparece allí, aunque está Moisés y Elías también acompañándole, y el Padre aparece para decir: a él oíd, este es mi Hijo, a él oíd. De manera que nuevamente aparece el Padre en comunión allí con el Hijo, y nuevamente se revela la voluntad del Padre. Cuando le encontramos en el ministerio, terminaban sus días siempre con la oración y se quedaba hasta alta hora en la noche orando. Y uno dice: no basta con haber hecho ya lo que hizo durante el día. ¿Cuántas personas habrá sanado? ¿Cuántos milagros se realizaron? ¿Cuánta multiplicación de alimento hubo? ¿Cuántos endemoniados se liberaron? La naturaleza cómo ha respondido, y este hombre incansablemente sigue buscando el orar, el estar apartado, el estar en un lugar con el Padre, porque él entendió cómo es la cosa. Al final del día, luego de las tareas realizadas en la tierra, en la casa del Padre, el Hijo se volvía a reunir con el Padre para contarle lo que había hecho, pero también para recibir las instrucciones del Padre para el otro día. Y esta permanente comunicación con el Padre le iban brindando el paso al paso, el día al día, el segundo a segundo, el conocimiento de la voluntad con el Padre. El Señor no vio su ministerio como una cuestión de: bueno, muchachos, vamos, ya estoy un poco cansado, así que vamos para que le prediquemos a esto un poquito, y luego vamos y le demos las 5 leyes espirituales de cómo ser prosperados a otros, y luego vamos y, bueno, impongamos un poco de manos en otro lugar. El Señor no miraba así la voluntad de Dios Padre. No eran actos separados. Era una continua comunión, una íntima comunión. Y entonces el cansancio no importaba si él volvía al corazón del Padre para pedir el conocimiento o la revelación, el paso siguiente, porque estaba bajo un principio, el principio de hijo, agradando el corazón del Padre. ¿Por qué será que los cristianos no hacemos eso con nuestro Padre? En el próximo bloque le daré algunas de las razones o algunas de las cosas que interfirieron para que usted y yo no estemos en la perfecta voluntad de nuestro Padre. Los orgullosos se postran.
Cuando nombro tu nombre, Cuando nombro tu nombre, los ángeles se preparan para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. cuando nombro tu nombre, Cuando nombro tu nombre, la creación se prepara para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. de los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre, de los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre. Cuando nombro tu nombre, los ángeles se preparan para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. Cuando nombro tu nombre, la creación se prepara para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, conocimiento de su voluntad. Me pregunté muchas veces por qué no soy entendido de la voluntad de Dios. Y quizás tenga que ver un poco con esto. La mayoría de nosotros no es judío y no tiene un concepto de paternidad y un concepto de hijo como un hijo en una familia judía. Nosotros hemos hecho cosas completamente contrarias a la voluntad de Dios y contrarios en unos sentidos muy dañinos. Por ejemplo, nosotros hemos criado y aún seguimos criando a nuestros hijos, sugiriéndole, bueno, me parece que te vendría bien hacer tal cosa o cual cosa, o tenés vocación para tal cosa. Sugerimos emprendimientos, vocaciones, profesiones. El padre judío nunca va a sugerir. El padre judío va a determinar en su voluntad y en su sabiduría qué es lo que será el hijo. Nosotros hemos entrado al mundo eligiendo. En el concepto judío no se elige lo que se va a hacer. El padre ya tiene un propósito. La familia tiene un nombre. Hay un emprendimiento y un negocio familiar. Cuando hablaron acerca del Señor, no dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero? Y evidentemente se esperaba que el hijo fuera carpintero y que el nieto fuera carpintero, y etcétera, etcétera, porque era una profesión que honraría la familia o que alguien ya previamente había determinado que ese fuera el propósito en la vida. Cuando vemos a Abraham impartiendo sobre Isaac, no le estamos
escuchando que le sugiere, bueno, hijo, como a vos te parezca, vos elegís, sino que es Abraham el que elige. Elige la mujer para su hijo, elige el terreno que le va a dar, le impresiona con la promesa de Dios recibida, con el pacto que ha hecho con Dios, etcétera, etcétera. Los hijos eran fuertemente impresionados por la voluntad de su padre. Y este es el error nuestro. Nosotros vivimos eligiendo en base a nuestros caprichos, en base a nuestros deseos, en base a lo que a nosotros nos gusta, y lo hemos hecho en forma natural. Cuando venimos a las cosas de Dios, pretendemos que la cosa funcione como siempre ha funcionado. Bueno, voy a elegir con quién me voy a casar, voy a elegir qué carrera voy a hacer, voy a elegir. Eso sí, voy a pedir de que Dios, mi Padre, me bendiga en lo que yo elijo. Y la cosa no funciona así en el ámbito judío. La bendición está en la elección del Padre, no en la elección del Hijo. No en lo que el Hijo elija. No se pone bendición en lo que elige el Hijo. La bendición ya está implícita y viene con la elección del Padre. En mi caso particular no he podido vivir a papá de cerca. No he tenido la imagen, la figura de mi papá en la casa. No he podido saber lo que realmente le agrada y lo que no le agrada. Qué es lo que él pensaba acerca de la vida, etcétera. Hay muchas respuestas que me quedaron sin responder, sin encontrar. Ahora, esto cuando vine a la voluntad de Dios Padre, me pasó exactamente lo mismo. Pensé que, bueno, saldrían las cosas como a mí más bien me parecieran, y total mi papá estaba tan lejos, tan distante, y él, mientras yo sea un buen chico, todo va a estar bien. Mientras yo haga algunos logros que lo hagan sentir orgulloso, todo va a estar bien. Pero no es así como funciona con Dios. Con Dios se requiere intimidad. Con Dios se requiere dirección. Esta es la voluntad de Dios. El qué del minuto siguiente. El qué hacer en el momento que sigue. Porque esta es la voluntad del Padre. El Señor lo definió como comida y como bebida, indispensable, básico. La voluntad de Dios. Ya entenderá por qué muchos de nosotros no estamos en la voluntad de Dios. Somos hijos caprichosos, no somos hijos a la forma judía, queremos hacer lo que nuestras elecciones han determinado, nunca nos doblegamos, nunca hacemos la sencilla pregunta: Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Diga assim: Senhor, o que queres de mim? Dia eu fiz uma oração na minha casa e Deus me respondeu. E eu queria que você ouvisse o que Deus respondeu. O que queres de mim, Espírito Santo? O que queres de mim?
diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente pra mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um. Sem a sua glória eu sou só mais um, mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Cálice, joelho no chão e boca no pó, vou falar agora, ouça a minha voz. Filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim, mas depois que eu usei, o coração mudou. Fui abandonado, não fui mais o centro. Toda a glória é minha e de mais ninguém. Dá-lhes humildade sempre, a soberba não. Coração em mim, tudo é vaidade. Está procurando por adoração. Pai, então, o que queres de mim? Oh, Thales, vou te dizer o que eu quero de ti. Me ame mais que tudo eu sou, me queira mais que ao mundo. Amor, mergulha no meu livro. Filho, eu insisto em te fazer reinar. E só mais uma coisa, Thales, ame o seu próximo, yeah, yeah. Ajude o seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Quero diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente pra mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um. Sem a sua glória eu sou só mais um, mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Cálice, joelho no chão e boca no pó, vou falar agora, ouça a minha voz. Filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim, mas depois que eu usei, o coração mudou. Fui abandonado, não fui mais o centro. Toda a glória é minha e de mais ninguém. Dá-lhes humildade sempre, a soberba não. Coração em mim, tudo é vaidade. Está procurando por adoração. Pai, então, o que queres de mim? Oh,
cruz, meu irmão, vai pra cruz. Me ame mais que tudo eu sou. Me queira mais que ao mundo. Amor, mergulha no meu livro. Filho, eu insisto em te fazer reinar. E só mais uma coisa, Thalys. Ame seu próximo. Ajude o seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Você faz Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.